Buenas tardes, colegas. Ante todo, un agradecimiento especial para el comité organizador, para el doctor Giuliano Cerci, quienes me invitaron muy amablemente a participar como conferencista en ALAS-BIM. El tema de hoy es la gamografía de paratiroides en 256 tonos de gris, si el tiempo alcanza, o por lo menos el aporte del SPECT-CT. El hiperparatiroidismo se define como hipercalcemia, o también como una amplia fluctuación en los niveles de calcio sérico debido a la secreción inapropiada de PTH por una o más glándulas paratiroides, en ausencia de un estímulo conocido. La forma más frecuente de hiperparatiroidismo es el hiperparatiroidismo primario, ocasionado generalmente por un adenoma solitario en el 75 al 85% de los casos, casi siempre en los polos inferiores de la glándula tiroides. Va seguido de la enfermedad multiglandular, entendida esta como los adenomas múltiples, y las hiperplasias en un 15 a 25%, y mucho menos frecuentemente el carcinoma de paratiroides, menos del 1% de los casos. Las paratiroides normales son muy pequeñas, miden entre 1 y 3 milímetros y pesan entre 40 y 50 miligramos, por lo cual no pueden evaluarse con ningún método de imagen. La representación gamagráfica del hiperparatiroidismo es tan variable como la gama de 256 tonos de la escala de gris. Aproximadamente el 35% de las gamografías en pacientes con hiperparatiroidismo primario son interpretadas como negativas, lo cual tiene un impacto importante dado que se ha calculado que una gamografía negativa retrasa el tratamiento definitivo en promedio en 2.7 años. Luego es muy importante optimizar esta primera línea de diagnóstico por imagen, entendida ella como una combinación entre la gamografía de paratiroides obligatoriamente con SPECT, cuando se pueda, con SPECT-CT también, y con la ecografía de tiroides, que nos dan una sensibilidad entre el 81 y el 95%, casi todos aportados por la gamografía de paratiroides, con la premisa de que se debe aprovechar la primera cirugía como el mejor momento para obtener una curación duradera. Vemos en blanco y negro, como lo aprendimos, el MIBI normalmente se concentra inicialmente tanto en el tejido tiroideo normal como en las paratiroides hiperfuncionantes y los adenomas foliculares de tiroides. Posteriormente ocurre un aclaramiento rápido del tejido tiroideo, mientras que los adenomas inicialmente tienden a captar incluso más que el tejido tiroideo y posteriormente retienen parcialmente el trazador, lo que los hace ver más visibles en la imagen tardía. De esta manera podemos visualizar la mayoría de los adenomas de paratiroides mayores de 500 miligramos. Es buena práctica siempre incluir una gamografía de tiroides comparativa, porque con ella podemos descartar adenomas foliculares de tiroides que pueden ser hipercaptantes y ocasionar falsos positivos, y podemos dibujar la anatomía funcional de la tiroides y compararla con el MIBI. En este caso, por ejemplo, noten la discrepancia que existe en la captación entre el polo inferior del lóbulo tiroideo izquierdo visto con pertegnetato y con cesta MIBI en el panel superior izquierdo. En realidad, este adenoma está localizado en el surco traqueoesofágico izquierdo, muy posterior, probablemente por detrás del nervio laríngeo recurrente, y como lo vamos a ver en un instante, eso lo convierte en un adenoma ectópico, pero no de paratiroides inferior, sino de paratiroides superior, de una glándula paratiroides que hizo un descenso excesivo durante el desarrollo embrionario. Entonces, las captaciones de polo inferior vistas en imágenes planares no pueden diferenciar entre un adenoma de paratiroides inferiores y un adenoma de paratiroides superiores excesivamente descendidas, estas últimas que son ectópicas. Las paratiroides inferiores anatómicamente se localizan siempre por delante del nervio laríngeo recurrente, mientras que las superiores siempre son dorsales, y esta relación de las paratiroides con el nervio laríngeo recurrente, específicamente de las superiores, se mantiene incluso en los casos de ectopia. En este caso, nuevamente observamos una captación dominante en el polo inferior del lóbulo tiroideo derecho que persiste en la imagen tardía y que es discrepante con la imagen del mismo lóbulo obtenida en la gamografía de tiroides en el panel inferior.
Sorpresivamente en este paciente el TAC identifica un nódulo hipodenso en el lóbulo inferior derecho que tiene una captación moderada de MIBI, pero un par de cortes más atrás nuevamente se puede identificar la captación focal correspondiente al adenoma de paratiroides. Hay que destacar que aproximadamente hasta en el 40% de los pacientes con hiperparatiroidismo se puede observar enfermedad tiroidea concomitante. En esta imagen deseo destacar la hipoatenuación central característica de los adenomas de paratiroides. Como les dije previamente, se localiza en el surco traqueoesofágico derecho, seguramente por detrás del nervio laringeo recurrente, por la posición en que lo estamos observando, y por lo tanto es un adenoma ectópico de una paratiroides superior. El SPECT-CT tiene una sensibilidad entre el 75 y el 100% para detectar adenomas ectópicos, y los adenomas de paratiroides superiores excesivamente descendidas son el tipo de ectopia más frecuente. En este otro caso, nuevamente observamos una captación en el polo inferior, en este caso del lóbulo tiroideo izquierdo, que persiste en la imagen tardía y que es discrepante con la imagen de tiroides obtenida con pertecnetato. En el SPECT-CT se diferencia claramente la captación del tejido tiroideo normal y del adenoma hiperfuncionante, que es una fortaleza de esta técnica. Entre otras, si dije correctamente, estas imágenes corresponden a un SPECT-CT. Hay que recordar que el SPECT-CT no es una simple fusión de imágenes, sino que es el mejoramiento de la imagen gamagráfica gracias al TAC, con la cual se pueden hacer correcciones de atenuación, correcciones de dispersión, recuperación de la resolución, obteniendo como resultado una imagen gamagráfica mejorada, que como valor agregado se puede fusionar con las imágenes de TAC y obtener con eso una localización anatómica y una relación de la estructura de interés con las estructuras vecinas. En este caso, podemos evaluar en la fusión cómo el adenoma se localiza, si lo pueden ver en una posición anterior, seguramente anatómicamente también va a estar anterior por delante del nervio laringeo recurrente y por lo tanto se considera un adenoma ortotópico de polo inferior. El SPECT-CT entonces, para recordar, no es una simple superposición de imágenes, sino un SPECT corregido y mejorado, es otra tecnología. Las paratiroides inferiores ortotópicas siempre se localizan por delante del nervio laringeo recurrente y a veces un poquito lateral al mismo. En esta imagen vemos otra discrepancia que tenemos con lo que aprendemos en blanco y negro. Nuevamente esto es un tono de gris, y es que no todas las glándulas paratiroides hacen un aclaramiento rápido del radiotrazador, como en este caso, donde se dificulta entonces la evaluación, la búsqueda de lesiones de paratiroides hiperfuncionantes. Es entonces la gammagrafía de tiroides la que nos alerta sobre la presencia de alguna anormalidad, dada la clara discrepancia que encontramos entre el lóbulo tiroideo izquierdo visto con el pertecnetato y el que vemos con el sestamibi. El SPECT-CT nuevamente sirve para diferenciar claramente el tejido tiroideo normal del adenoma hiperfuncionante. En este caso, el adenoma se encuentra por encima, vemos aquí, por encima del lóbulo tiroideo, casi que prevertebral. Este paciente se evaluó con ecografía, se encontró que ese lóbulo tiroideo estaba libre de lesiones, por lo tanto la lesión es extratiroidea, y se trata de un adenoma ectópico de paratiroides superior. En estos casos donde la glándula es tan pesada que se observa rechazada, desplazada de su localización normal, se tratan de ectopias adquiridas. La glándula se ha desplazado de su sitio por su tamaño y por su peso, y también este tipo de ectopias adquiridas se pueden ver cuando hay un bocio cercano que la desplaza. Entonces hay ectopias que son derivadas del desarrollo embrionario
y hay ectopias que son adquiridas por el desplazamiento o rechazo de estructuras vecinas. También hay ectopias iatrogénicas por autotrasplante, como sucede en los pacientes con insuficiencia renal, o posterior a una tiroidectomía. Las ectopias adquiridas de las glándulas paratiroides superiores frecuentemente se encuentran a lo largo del surco traqueoesofágico. En este caso estamos viendo entonces una captación del polo superior izquierdo que persiste en la imagen tardía y que está ausente en la gamografía de tiroides en el panel inferior. El SPECT-CT localiza la lesión un poco lateral y un poco submandibular en esta imagen. Cuando la evaluamos en la fusión, podemos ver claramente la separación entre la lesión en vista con la flecha amarilla y el tejido tiroideo normal vista con la flecha azul. La ecografía nuevamente descartó lesiones en ese lóbulo tiroideo derecho. Esta se trata de un adenoma ectópico de una paratiroides inferior. Fíjense, es una lesión superior de una paratiroides inferior no descendida. Este tipo de lesiones se pueden, entonces, lo que nos produce es que las ectopias de paratiroides inferiores no descendidas se pueden proyectar en el polo superior o por encima del mismo, especialmente en las imágenes planares. Mientras que las ectopias de paratiroides superiores excesivamente descendidas se pueden proyectar en el polo inferior o más abajo. La incidencia de glándulas ectópicas es aproximadamente del 16% y su prevalencia en una primera cirugía está entre el 17 y el 22%, mientras que su prevalencia en las reexploraciones por hiperparatiroidismo recurrente es hasta del 66%. Vemos un caso que nos sirve de ejemplo para demostrar que no todos los adenomas captan y retienen el trazador. En esta secuencia observamos una hipercaptación focal en el polo superior derecho que escasamente se ve en la imagen tardía, es lo que conocemos como el rápido aclaramiento o rápido washout. La imagen de tiroides no muestra lesiones hipercaptantes en ese polo superior, pero evidencia una alteración del contorno y una disminución de la captación que nos hace sospechar que puede haber un nódulo frío a ese nivel. De hecho, aquí vemos como el TAC muestra imágenes hipodensas en ambos lóbulos, pero únicamente la del lóbulo derecho capta el sestamivi y por ende es un adenoma de paratiroides, en este caso intratiroideo, hasta que se demuestre lo contrario. El adenoma intratiroideo es otra forma de ectopia. Para recordar, antes de terminar, básicamente, como la gamografía de paratiroides es un estudio localizador, pero no diagnóstico, es importante que los nucleares sepamos interpretar los resultados de laboratorio y sepamos establecer si es pertinente o no el estudio. Hay que saber que existen medicamentos que disminuyen la captación del sestamivi, como los análogos activos de la vitamina D y los calcimiméticos como el Cinacalcet, que se deben suspender al menos 2 semanas antes. También los bloqueadores de canales del calcio, pero no se sabe si este efecto se puede revertir al suspender el medicamento. Luego, por el momento, no hay ninguna recomendación al respecto. También se puede enmascarar la hipercalcemia, eso es importante porque los pacientes nos llegan a veces hipocalcémicos o normocalcémicos y pensamos que entonces el estudio está mal indicado. Los antirresortivos como el ácido solendrónico y el denosumab pueden enmascarar la hipercalcemia y lo mismo sucede con la deficiencia de vitamina D. De hecho, hay autores que han encontrado que al enmascarar la hipercalcemia se promueve una mayor producción de PTH que tiene un efecto vasodilatador en los adenomas y puede hacerlos incluso más visibles. Como una reflexión personal, en la guía de la IANM del 2021 mencionan que la gamografía de doble fase tiene la ventaja de que no hay que suspender la levotiroxina. Personalmente yo, como ya les demostré en esta presentación, encuentro que la gamografía de tiroides es muy útil en muchos casos
y por lo tanto, en mi opinión personal, prefiero hacerla siempre, aunque me corresponda hacer la suspensión correspondiente de la levotiroxina en muchos pacientes. Muchas gracias.